El día es un ciclo que se repite cada 24 horas. El año es un ciclo que se repite cada 365 días. Las estaciones son ciclos que se suceden debido a la inclinación del eje terrestre versus los rayos del Sol, mientras nos trasladamos a su derredor. La mayoría de las etapas con las que dividimos el tiempo, asimismo, los ritmos circadianos o biológicos de todos los seres terrestres, están suscritos a los ritmos dictados por nuestra ubicación frente a una aparente pelota incandescente que nos permite estar vivos. El principio del ritmo nos indica que la manifestación universal está en un vaivén incesante. El accionar del péndulo se aplica sobre toda la creación. Todo lo que sube, cae. Sucesos biológicos, físicos, astrológicos y psíquicos siguen este patrón. Conócete. Conoce las reglas del juego. Y conoce a tu adversario. El hombre de barro, el bípedo rasurado dormido, está a la merced de esta ley universal. El verdadero ser es capaz de identificarla, y si bien no puede detenerla, puede neutralizar sus defectos, utilizarla para su evolución e incluso ingerir en ella. El universo vibrante sigue el movimiento del péndulo. La vibración universal implica un movimiento, pero ese movimiento no es azaroso, no es errático. Momentos de felicidad son precedidos por momentos de tristeza, momentos de actividad por pasividad, momentos de iluminación por momentos de oscuridad. El principio del ritmo no quiere decir que la manifestación universal siempre pasará de una polaridad al polo opuesto. El movimiento de vaivén sigue ese patrón, pero la fuerza del péndulo en el retrogrado, así como en el avance, está suscrita al ejercicio de la conciencia. El bípedo rasurado casual es víctima del ritmo. Cambios en sus emociones, desbalances de humor y estados de ánimo son inevitables. El verdadero ser es causal y no es víctima del principio del ritmo, lo comprende. Del ritmo y la polaridad podemos deducir una ley universal que, entre otras, en sistemas antiguos, figura como una de las más importantes: la ley del balance o la armonía. Todo tiende a un punto medio. Lo que llamamos belleza, en un concepto universal, se determina a partir de la simetría y armonía. La belleza puede ser relativa para el bípedo ordinario, que busca destacar una absurda trascendencia egoica y que solo hereda preceptos culturales. Pero universalmente, los patrones se estructuran geométricamente, siguiendo códigos. Al igual, las frecuencias musicales siguen ritmos, lo que las hace considerarse como armónicas. La armonía, al igual que la música de las esferas, la proporción de los movimientos de los cuerpos celestes, es divinal, sigue una ley universal. Todo tiende a la armonía. El ritmo es el patrón que establece ese balance. En referencia a la arcana menor, el microcosmos, nuestro sistema bioenergético obedece el principio del ritmo. Debemos descansar después de la actividad. Momentos de cuidado deben suceder a momentos de exposición. Las mareas altas son sucedidas por bajas. Los tsunamis son precedidos por grandes retrocesos del nivel del mar. Los deportistas no están todo el tiempo al 100%. Deben seguir ciclos. Deben tener etapas de recuperación. Las fibras musculares rotas en un entrenamiento deben reconstruirse y fortalecerse. Cuando no se obedece al principio del ritmo, la implacable ley cae encima del bípedo necio.
Los procesos emocionales y mentales siguen el patrón. El cambio de humor y los días de desgano son inevitables. Los bípedos somos un cúmulo emocional y de pensamientos, ambos aspectos influenciándose entre sí. La mayoría no podemos controlarlo. Somos marionetas del falso ser y nos dejamos manipular por nuestras emociones. Escuelas como la hermética hablan de un principio para contrarrestar este efecto, el principio de neutralización. Se trata de vibrar en la polaridad de una circunstancia para neutralizar los efectos. Asimismo, de reconocer aquello que es sustancial. Cuando un estado de ánimo nos aqueja, debemos tener presente que no somos esa emoción, sojuzgar la mente y reconocernos como conciencia. No es negar lo que está sucediendo, simplemente observarlo y entender que es una manifestación de Maya, es ilusoria. Así como no somos un humano, no somos un cuerpo físico, no somos un cuerpo astral, no somos un cuerpo mental, o no somos emociones, ni nuestra mente. Somos espíritu. Es un ejercicio de autorrecuerdo y autoobservación. Al comprender esto conciencialmente, pueden trascenderse los inevitables efectos del retrógrado del péndulo. Suena muy posible, pero es todo menos sencillo. Estamos aquejados por miles de manifestaciones egoicas, pensamientos y emociones que no controlamos. Yo no soy quien para sugerir, mucho menos guiar. Tengo días malos y días terribles, pero hago cuanto me es factible para practicar este ejercicio de autorrecuerdo, de autoobservación, de soberanía esotérica. El cosmos se estructura de cientos de ciclos interconectados, períodos, subperíodos y eras, una correspondencia rítmica. El bípedo rasurado es capaz de estudiar estos patrones, medirlos y aprender de ellos. Estudiando estos patrones, entendemos también el microcosmos y ampliamos la conciencia. Al comprender los ciclos lunares, podemos esperar condiciones óptimas para la siembra y cosecha, como lo hacían los antiguos. Al igual con las estaciones, que también nos indican qué temperaturas y circunstancias climáticas podemos esperar. Sabemos que obedecemos un ritmo circadiano, es decir, dependemos de la rotación sobre el eje terrestre que determina la luz del sol. El anochecer representa peligros para nuestro cuerpo denso. Cada cierta cantidad de tiempo se suceden acontecimientos galácticos que influyen en nosotros. Negar su influencia es como un grupo de hormigas necias que construye su hormiguero en la época seca, en un lugar por donde pasarán las aguas en la época lluviosa. Los ciclos astrológicos y las constelaciones influyen en nosotros, en nuestras características solares, lunares y ascendentes. No deciden nuestro destino, pero sí delimitan circunstancias que la astrología toma en cuenta y que pueden ofrecernos entendimiento para trascender los puntos más flacos que tenemos o los más fuertes del falso ser. Más allá de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, 12 constelaciones emiten esta vibración que nos marca con ciertas frecuencias en determinados ciclos. Como dato adjunto, muchos consideran la teoría de que los antiguos asignaron 13 signos a la rueda zodiacal, incluyendo la polémica constelación de Ofiuco, de la serpiente, que se puede encontrar en el zodíaco del templo de Dendera, en Egipto, conocida también como Imhotep, el portador de la serpiente, o la deidad sumeria, Enki. Los registros de acontecimientos antiguos nos indican qué cosas podemos esperar. Lamentablemente, no hacemos caso. Estamos ocupados con la ausencia de papelitos verdes, la novela política y la novela televisiva. De acuerdo a la relatividad, teoría que algunos comparten y otros no, somos capaces de viajar en el tiempo, pues este no es constante. Podríamos viajar al futuro, mas no al pasado. De todas formas, este futuro al que se viajaría sería el presente para el viajero. Es solo el futuro para una determinada porción del universo, a los ojos del viajero. Al viajar a altísimas velocidades y alejarse de las influencias gravitacionales, segundos transcurridos para el viajero pueden representar años,
para otros. De acuerdo a lo más aceptado, no podemos regresar al pasado, pero sí podemos aprender de él. Los bípedos ordinarios no podemos ver el futuro, pero podemos predecir ciertas circunstancias basados en el pasado. Las eras o las razas de humanidades descritas por varias tradiciones y escuelas ancestrales, como hinduistas, persas y egipcias, describen 5 etapas: Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlante y la actual raza aria. Ciertas escuelas comparten algunas de estas humanidades y otras no. Cada una de estas etapas contó con su nacimiento, crecimiento o continuidad y declive. En sistemas hinduistas, alegóricamente corresponden a las deidades hinduistas Brahma, Vishnu y Shiva. La raza aria, la actual, su concepto esotérico más generalizado, aclaro que no es el único, ha sido ofuscado para legitimar postulados racistas, militaristas y de supremacía patriarcal de seres de determinado color de piel. De acuerdo a varias escuelas esotéricas, todos somos o nos derivamos de la raza aria. Somos subrazas de arios, no importa el color de piel, raza o género. La palabra viene del sánscrito arya, queriendo decir honorable, respetable. Los arios quiere decir los elegidos. Todos somos los elegidos. Se dice que estas humanidades antiguas vivieron millones y cientos de miles de años, las razas procedentes reduciendo cada vez en tiempo su permanencia. Hopis, mayas y otras enseñanzas esotéricas hablan de al menos 2 a 4 humanidades que han precedido la actual. Estas humanidades son eras que han sido divididas por sucesos catastróficos. Cada una tuvo igual su etapa de nacimiento, apogeo y declive. Todo declive fue necesario como una purga planetaria. Estamos sin duda en un entramado de ciclos micro y macrocósmicos, y podemos aprender de ellos. No tenemos certeza sobre la existencia de humanidades pasadas, pero la resemblanza entre diferentes enseñanzas de escuelas esotéricas nos deja un par de lecciones claras. 1. Que nuestro pasado va mucho más allá de lo que el dogma histórico nos ha impuesto. Y 2. Más importante aún, que toda civilización decadente cae. Eventualmente, toda mala hierba es purgada. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Dentro de los ciclos macrocósmicos es insoslayable el de la precesión de los equinoccios. Hace miles de años, los sabios ya sabían sobre este particular e influyente ciclo, que es objetivo, es comprobable mediante la observación de los astros. La precesión de los equinoccios es un ciclo astrológico de aproximadamente 26.000 años. Se le llama el Gran Año o el Año Platónico, pues fue descrito por el iniciado de dieta vegetal Platón. La teoría más aceptada para explicar el fenómeno de precesión nos indica que cada era se determina por el tambaleo o giro de la Tierra en función a su inclinación de 23.5 grados. En este periodo, la Tierra da una vuelta completa sobre su eje inclinado, es decir, una rotación completa de la inclinación terráquea. Cada 2150 años aproximadamente, la Tierra pasa a la siguiente etapa astrológica. Los astros que aparecen en la bóveda celeste en el amanecer del equinoccio de primavera para el hemisferio norte, el 19, 20 o 21 de mayo, pertenecen a una determinada constelación zodiacal. Actualmente estamos finalizando la era de Piscis, entrando en la era de Acuario. Existen diversos acercamientos de la fecha exacta en la que iniciará la era de Acuario. Algunos dicen que ya inició, otros que será en el próximo siglo. El bípedo promedio occidentalizado vive en la inmediatez, sin querer decir que vive en el momento presente. Todo lo contrario, vive en el ayer y el mañana cercanos. Vivimos recordando, lamentándonos por glorias y amores pasados, y pensando qué vamos a hacer las horas siguientes, con qué vamos a llenar la panza.
no podemos ver más allá de nuestras narices. Los ciclos que nos competen son días, semanas, meses y años. Quienes procuran incurrir algo más, consideran décadas y siglos. Ciertamente, quienes manejan los hilos de la humanidad lo hacen. En la antigüedad, los sabios consideraban períodos mucho más extendidos. Los mayas tenían divisiones astrológicas enormes, como el Alautún, de aproximadamente 63 millones de años solares. La cosmovisión maya menciona periodos de 5.125 años, llamados los grandes ciclos, compuestos por 13 Bactuns, o 394 años. Cada uno de estos ciclos es lo que se llamaba una era del mundo, o una humanidad. El gran año, o la precesión de los equinoccios, de aproximadamente 26.000 años, corresponde a 5 eras mayas, o 65 Bactuns. El 21 de diciembre del 2012 fue el final de una era, de la cuarta era del gran año, lo que algunos interpretaron como el final del mundo. La quinta era maya, o quinta humanidad, dentro del gran año por el que atravesamos, concluiría cuando estemos en la era zodiacal de Sagitario, o especulando, tal vez sea en el polémico Ofiuco o Imhotep, que se encuentra entre Sagitario y Escorpio. En el hinduismo, generalizando, se considera que el universo expansivo es una exhalación de Brahma. La inhalación de Brahma sería una subsiguiente contracción universal. Si asumimos que el tiempo y el espacio están conectados o son lo mismo, en este modelo, en el cual el tiempo transcurre en una dirección al momento, empezaría a ir en reversa en la contracción universal. Las enseñanzas hinduistas antiguas indican que todo ciclo está regido por la Trinidad. Brahma, Vishnu y Shiva son respectivamente la creación, continuación y la disolución. La cosmología hinduista divide el tiempo en ciclos muchísimo más extendidos que los convencionales de Occidente. Define ciclos cósmicos gigantescos. El Kalpa es un período de diferentes duraciones interpretadas de acuerdo a la fuente, Vedas o Puranas, cifras inimaginables de 4.32 billones a 8.64 trillones de años. El Kalpa es un día de Brahma. Kalpa quiere decir era en sánscrito. El día de Brahma o Kalpa tiene varios subciclos, Mahayugas y Manvantaras. Manvantara es el periodo de un determinado Manu, o padre de la humanidad. Varios Mahayugas componen el Manvantara. El Mahayuga se divide en 4 yugas. Maha quiere decir grande, y yuga quiere decir época en sánscrito. Estas 4 etapas pueden organizarse en una elipse y tienen diferentes duraciones que van reduciendo su permanencia mientras se alejan de un eje de sabiduría y virtud cósmica. Los 4 yugas son Satya o Trita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. A estos periodos se les ha asignado correspondencias para su comprensión. Son también conocidos como las eras de oro, plata, bronce y hierro. El Satya Yuga dura aproximadamente 1.728.000 años. Corresponde al ciclo de virtud y sabiduría, donde estamos alineados con el verdadero ser, según dicen algunos, cuando estamos más cercanos al centro galáctico. Mientras nos alejamos, vamos en declive. El Treta Yuga dura 1.296.000 años, el Dwapara Yuga 864.000 años y el Kali Yuga 432.000 años. El Kali Yuga es el periodo de máxima ignorancia, de apatía y cobardía. Es en donde, según dicen, nos encontramos en este momento, y de acuerdo a las enseñanzas, donde estaremos varios años más. ¿Cuántos? Es un tema que depende de la fuente. Estamos en los puntos más alejados de la virtud, de la sabiduría, y posiblemente del centro galáctico. Y es cuando nos sumergimos en la inconsciencia,
cuando solo seguimos a la manada, a la cultura inconsciente, que nos sumimos en el Kali Yuga, la era de la diosa destructora. Cuando nos juramos morales, cuando queremos ser normales y justificamos nuestro proceder, porque la manada actúa de la misma manera. Kali también puede ser una diosa benevolente, puede ser también destructora de la maldad. Es la destrucción o el caos que precede un renacer, como las llamas que matan malas hierbas, que a la vez mineralizan el terreno para que nazca nueva vida. Mi opinión es que los ciclos deben seguir la dinámica del péndulo. No vamos a entrar a una era de oro subsiguiente. No podemos pasar de Kali a Satya Yuga. No se pasa del abismo a la cúspide del monte. El estoicismo fue una de las primeras corrientes filosóficas de Occidente que planteaba una repetición del mundo que se extinguía en cada ciclo para volver a crearse. La conciencia, al igual que todo en el universo, sigue ciclos. Estos ciclos están diseñados para su progreso, para su evolución, o en el caso opuesto, para su involución. La evolución es una ley inscrita por el todo o la deidad. La esencia divina, ubicada dentro de cada bípedo, cada animal, planta, cada roca, está en un proceso de evolución y pasaría por distintas etapas de acuerdo a su progreso. Friedrich Nietzsche denominó eterno retorno a una suerte de repetición incesante. Esta fue una interpretación de una enseñanza mucho más antigua. Indica que viviremos una y mil veces estos mismos momentos, queriendo decir que este mismo aburrido video lo has visto miles de veces y volverás a verlo otras miles. Un número de objetos finito puede permutarse en un número de configuraciones colosal, pero no infinito. El universo no es infinito. Al ser finito, sus componentes pueden permutarse en un número definido, colosal, pero finito. La permutación es una combinación en la que el orden de los componentes sí incide en el resultado. Un ejemplo ilustrativo: si consideramos un universo de 118 elementos de la tabla periódica y queremos conformar una molécula de algún material que se constituirá solo de 2 átomos, sin considerar la gigantesca cantidad de variables, condiciones, atracción o repulsión, ionización y demás, tendríamos la posibilidad de generar X cantidad de moléculas, resultando en 13.806 tipos de moléculas, un número grande para solo esta simple molécula. De todas maneras, solo hay una determinada cantidad de posibilidades. Sin embargo, este planteo del eterno retorno consideraba el universo como algo estático, que era el paradigma en ese entonces, no como un organismo que está expandiéndose, que es lo que hoy en día hemos podido determinar. No consideraba esta cosmovisión. Zaratustra o Zoroaster, que es uno de los Cristos, seres que han alcanzado este nivel de conciencia, puede trascender la condena de esta eterna recurrencia. El superhombre de Nietzsche va más allá al decir sí a la vida. El verdadero ser va más allá al despertar la conciencia. Busca ser causal. La enseñanza que comparto y encuentro más acertada es que el tiempo es cíclico, pero a mi parecer no es circular, es más bien una espiral. Las condiciones se repiten, pero las circunstancias nunca son exactamente las mismas. No hay un segundo igual a otro. Si consideramos el código divino de la espiral áurea o la serie Fibonacci, entendemos que todo avanza y se sucede en este patrón, siguiendo esta secuencia. Podemos deducir, o al menos especular, que lo que llamamos tiempo se sucede con el mismo patrón, repitiendo condiciones, pero en diferentes circunstancias y magnitudes, siguiendo la espiral. Los astros siguen ciclos. Cada cierto tiempo, los cuerpos celestes, que son más visibles para nosotros, vuelven a alinearse en las mismas posiciones en el cielo. Si asumimos que los astros tienen una influencia sobre nuestra vida y la vida de todo,
podemos deducir que nuestra vida sigue ciclos vinculados a los ciclos de los cuerpos celestes. La reencarnación, retorno o reanimación, denominación que difiere de acuerdo a la fuente, es una enseñanza común de casi toda escuela esotérica. Toda tradición ocultista la discute al menos. Solo dogmas institucionalizados rechazan esta posibilidad, entre ellos los cánones manipulados de las religiones abrámicas, de dominadores que han ganado sus adeptos mediante la imposición, mediante la cultura, mediante el miedo. El renacer es un suceso que se describe en el antiguo Egipto, la antigua Sumeria, la tradición védica, budismo, jainismo, Tao, mitología nórdica, los mayas, inuits y nativos americanos. Tan solo debido a la abundancia de referencias de distintas regiones, negar o ignorar la factibilidad de estos ciclos de retorno o reencarnación es una atadura dogmática, sean dogmas cientificistas o religiosos. Dicho esto, aclaro que la reencarnación no es un hecho para la ciencia. La considero una factibilidad muy posible. Es cierto que la mayoría de casos expuestos de recuerdos de vidas pasadas resultan ser una farsa, pero aquellos que son auténticos, hechos innombrables, por niños muy jóvenes, dejan la factibilidad abierta. La enseñanza de la reencarnación, correlacionada al principio del ritmo, causa y efecto, y correspondencia que tenemos con los reinos humano, animal, vegetal y mineral, a mi parecer, hace de la factibilidad científica de la reencarnación intrascendente en comparación a un trasfondo, a una evolución moral o ética que conlleva la enseñanza. Varias escuelas esotéricas imparten el modelo oriental de la rueda del samsara, los ciclos que seguimos de acuerdo a las lecciones que hemos aprendido. Samsara viene del sánscrito samsari, queriendo decir fluir, ambular y mundo. Al finalizar cada vida, los seres que habrían despertado su conciencia entrarían al plano astral. Mueren físicamente de manera consciente. De esta manera, al perecer su cuerpo físico, su stula sharira, no pierden conciencia. Por otro lado, la mar de bípedos rasurados estamos encadenados a la rueda del samsara, a la ley kármica y a un eterno retorno. De acuerdo a varias enseñanzas, al morir no nos damos ni cuenta de esta circunstancia. Deambulamos como si nada hubiese cambiado, habitando en nuestros cuerpos astrales, aún atrapados en el falso ser, igual que cuando dormimos, pues al dormir iríamos al plano astral o la quinta dimensión, inconscientemente. Al morir, en diferentes secciones del plano astral, como en el Kama Loka, una suerte de purgatorio, y Deva Chan, un sucediente paraíso, esperamos nuestra siguiente vida terrenal. Los ángeles de la vida, otros les llaman los arcontes del destino, los regentes kármicos, los señores o amos del destino, serían conciencias avanzadas, serían quienes configuran las siguientes circunstancias de nuestra próxima vida en la tercera dimensión. Quizá no se trate de entidades, puede ser más fácil entenderlo así, pero puede ser simplemente la ley cósmica que en su colosal entramado comprende algoritmos que están fuera de nuestra comprensión. Para el común de dormidos mortales, estas nuevas circunstancias vitales suelen ser muy repetitivas, pues no aprendemos las lecciones. Vivimos momentos muy parecidos, nos encontraríamos con almas conocidas, pero en diferentes cuerpos, y el ego se manifestaría en momentos de nuestra vida que suelen ser los mismos que en la vida pasada. Nos encontramos con las mismas pruebas, en condiciones muy parecidas. Es como repetir un año del colegio. Nos vuelven a dar la misma prueba, obviamente, porque reprobamos en la ocasión anterior. Ciertas tradiciones gnósticas indican que solo la conciencia que ha despertado es capaz de reencarnar, que solo los maestros reencarnan. El resto de bípedos solo viviríamos un eterno retorno inconsciente. Unos indican que inmediatamente después de cada vida podemos reencarnar en otro reino, por ejemplo, en un cuerpo animal, posiblemente con vidas violentas, que nos sirvan de lección por nuestros errores, nuestra indolencia como bípedos. La cosmovisión rosicruciana indica que reencarnamos indefinidamente hasta purificarnos,
que al llegar a ser parte del reino humano, seguiremos encarnando como bípedos, intercalando géneros en cada vida subsiguiente hasta aprender. También que en cada una de las 12 eras de la precesión de los equinoccios, renacemos 2 veces. El cabalismo también indica que reencarnamos siempre en el mismo reino, o sea que un humano no reencarna como un animal, pero dice que lo hacemos siempre con el mismo género. Otros gnósticos indican que el ser humano, para pasar al próximo estado, cuenta con 108 reencarnaciones. Estas estaban representadas en las 108 perlas del collar de Buda. Si en estas 108 reencarnaciones la mónada de conciencia no logra evolucionar, le corresponde un proceso de involución para purificarse, es decir, la rueda del samsara, de bajada. Regresamos al reino animal, luego al vegetal y luego al mineral de nuevo, en un doloroso proceso de purga del ego. El detalle de la mecánica objetiva del retorno está más allá de lo que los comunes bípedos podemos corroborar. Hay varios y distintos acercamientos de cómo funcionaría el proceso, pero el trasfondo general deja la misma enseñanza básica. Es bastante simple el modelo general. Cuando ingresamos al primer año de escuela, nos enseñan el abecedario. Cursamos varias lecciones para aprender cada letra. Si al culminar el año no aprendimos el abecedario, no pasamos al segundo año. Repetimos el primer año escolar. Los bípedos repetiríamos nuestras vidas. Las mismas condiciones y pruebas se repiten una y otra vez, porque no aprendemos las lecciones. Es bastante lógico, sigue una secuencia evolutiva. Los mismos sufrimientos, incluso, según dicen varios, nos encontramos con los mismos espíritus o almas ocupando nuevos vehículos terrenales. Es una repetición del primer año de la escuela, o más bien del kinder, porque la mayoría ni de ahí hemos pasado. Tal vez ese retorno no implique la repetición inmediata, pero sí una eventual, pues debemos aprender las lecciones. Algunos denominan el ciclo de reencarnaciones como un encadenamiento, una trampa que aprisiona al espíritu, condenándolo al sufrimiento e insustancialidad. A mi parecer, puede resultar cierto y meritorio para quienes estamos dormidos. El tiempo es cíclico, pero no es circular, es más bien una espiral. Las condiciones se repiten, pero nunca son exactamente las mismas circunstancias. Es propio de deterministas religiosos el aceptar un ciclo o destino incambiable. Las condiciones se repiten, las lecciones también, sin que se trate del mismo instante. Nuestro ejercicio conciencial es el que determina el rumbo futuro al aprender las lecciones y ejercer el pensamiento, las emociones y acciones. Podemos seguir la marea, seguir a la manada y continuar cayendo en el Kali Yuga y repitiendo el kinder, o podemos nadar contra corriente y manifestar el rumbo subsiguiente. De los ritmos incesantes del cosmos, podemos y debemos aprender. Pero no solo esto. Al aprender, podemos tomar diferentes elecciones, dejar de ser simples espectadores de ciclos micro y macrocósmicos, convertirnos en participantes, en verdaderos seres. La conciencia tiene injerencia sobre estos ciclos, es capaz de modificarlos. Una ley más elevada se impone sobre otra menor.